Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues una vez que ya hemos asimilado todo esto que nos ha contado Elena de metodologías de asignación, vamos a intentar ponernos en situación de si somos una instalación, ¿qué haríamos? ¿Estamos dentro del ámbito? ¿No estamos dentro del ámbito? ¿Cuándo solicitamos? ¿Qué solicitamos? ¿Quién verifica? Bueno, más o menos vamos a intentar ir un poco más al nivel práctico. Bueno, esto es más o menos el esquema que voy a seguir en la presentación. Primero, ámbito de aplicación, qué instalaciones están afectadas, quiénes tienen si están afectadas, tienen que solicitar una autorización. Después de tener autorización, solicitar asignación. Luego, pues, se les asignará unos derechos conforme ha explicado Elena y luego se hará un seguimiento de esas emisiones. Para verlo un poco más gráfico, a mí me gusta verlo más así. Es bueno, un poco el orden que hay que seguir de arriba abajo, y lo primero que hay que plantearse es, ¿tenemos una instalación? ¿Somos una instalación industrial? ¿Estamos dentro del ámbito o no? Bueno, pues vamos a ver qué significa eso de estar dentro del ámbito y qué es en el anexo 1, todo lo que nos han estado contando antes. Bueno, pues nos tenemos que preguntar si somos una instalación, si hacemos determinadas actividades que ya están excluidas expresamente, como ¿somos una instalación que realiza actividades de investigación, experimentación y desarrollo? Bueno, pues en ese caso, si lo realizamos, no estaremos dentro del ámbito. ¿Nuestra instalación realiza incineración de residuos peligrosos o residuos urbanos? Si la realiza, pues esa parte de la instalación, o si la instalación entera se dedica a esa actividad, pues tampoco estaría dentro del ámbito. Luego aquí hay una particularidad nueva con respecto a los anteriores planes, que es si solo consume biomasa. En este caso estarían expresamente excluidos también. Y luego, una vez que ya todas las respuestas han sido que no, pues entonces ya nos vamos a analizar el famoso anexo 1 que ya nos han contado anteriormente, si realiza una actividad de ese anexo. Bueno, pues ese anexo al final es un listado de 29 actividades que describe no solo la actividad industrial, que ya nos ha comentado tanto Ignacio como Elena, que se había ampliado con respecto a anteriores planes. Entonces, no solo tenemos que ver si está dentro de esas actividades, sino también, voy a ampliarlo un poquito aquí a modo de ejemplo, saco el sector cementero, si tiene o si se encuentra dentro de los umbrales de producción que marca cada una de las actividades descritas. Por ejemplo, en el sector de fabricación de cemento, si tenemos hornos rotatorios, nuestro umbral sería 500 toneladas diarias, y otro tipo de hornos del sector cementero, pues 50 toneladas al día. Si cumple todo esto mi instalación, pues es que está dentro del ámbito. Bueno, pues para hacernos una idea, tal y como también ha puesto Ignacio la gráfica a nivel europeo, pues ya lo vemos un poco a nivel nacional. Esto es una especie de promedio, porque bueno, hay instalaciones que cierran, entran, otras. Esto es más o menos colocados por número de instalaciones desde el sector de menos instalaciones incluidas del ámbito a el sector de actividad con más instalaciones. Este es el mayoritario, pero bueno, como antes le llamaba Ignacio, es el cajón desastre, son los dispositivos de combustión de más de 20 megavatios, son industrias que no están expresamente incluidas en su epígrafe, definidas, pero que si tienen dispositivos de combustión de más de 20 megavatios, pues sí que estarían dentro del régimen. Entonces, a partir de ahora, con esta modificación del anexo 1, ¿qué pasa? Bueno, pues más o menos haciendo una estimación, antes de haceros una estimación, una puntualización importante. Esto puede dar a pensar que estas instalaciones de combustión o ladrillos y tejas son los más emisores. Bueno, pues no. Resulta que el sector de generación eléctrica, en promedio, en todos estos años, más o menos tiene el 55% de las emisiones dentro del ámbito de ETS. Entonces, bueno, como antes os iba diciendo, con la modificación del ámbito de aplicación, más o menos, haciendo así una estimación, porque hasta el momento no tenemos datos exactos, se incluirían dentro del ámbito unas 180 instalaciones. No solo se incluyan nuevas instalaciones, sino que ha habido modificaciones de los umbrales de capacidad de producción. ¿Y eso qué significa? Pues que algunas instalaciones que estaban dentro del ámbito con una autorización que contemplaba solo determinados focos de emisión, con esa ampliación del ámbito
se amplía también el alcance de esa autorización de emisiones de gases. Más o menos en esa situación podrían estar 70 instalaciones. Y bueno, esto ya a mí me parece muy ilustrativo conocer dónde están los focos de emisión de las instalaciones. Esto es una publicación antigua, pero representativa porque era en el 2007 un año en el que hubo una producción elevada y puede ser más representativo. Los grandes focos de emisión, como os podéis imaginar, son las generaciones eléctricas. Bueno, esto es la segunda parte de posibilidad de exclusión, que también se introduce como una novedad dentro del ámbito. Luego va a contarlo Isabel más en detalle y ya Ignacio nos ha adelantado algo. Pero bueno, esto yo a modo de ejemplo un poco de cómo modificaría ese número de instalaciones que hemos estado viendo dentro y fuera del ámbito, se permite ahora con la modificación de la directiva que si las instalaciones pequeñas, pequeños emisores, cumplen determinados umbrales, podrían excluirse del régimen, siempre y cuando cumplan unas medidas equivalentes que se proponen, y esto ya es la parte que va a contar Isabel, se proponen en el Estado miembro. Entonces, esas instalaciones, si en su funcionamiento durante 2008-2010 han emitido menos de 25.000 toneladas y además, si son dispositivos de combustión, tienen una potencia térmica nominal menor a 35 megavatios, según el artículo 27 de la modificación de la directiva, podrían quedar excluidas del ámbito. Para poderse excluir estas instalaciones, tendrían que presentar una solicitud, que es más o menos de este tipo, antes del 28 de febrero de 2011, o sea, ya ha pasado este plazo. Entonces, esta solicitud simplemente es identificativa de la instalación. Lleva un proceso, la comunidad autónoma es la autoridad competente y más o menos, si quisiésemos llegar al 30 de septiembre de 2011 a informar sobre qué instalaciones están excluidas a nivel español, tendríamos que, al menos el 31 de agosto, enviar esos expedientes al Ministerio de Medio Ambiente desde las comunidades autónomas. ¿Qué cálculo así a grandes números hemos podido aproximar? Pues que más o menos 300 instalaciones podrían estar en esta situación de excluirse. Entonces, de esas 1.097 más 180 que veíamos en el gráfico inicial, pues podíamos quitar 300 instalaciones y así tendríamos el esquema de número de instalaciones incluidas dentro del comercio. Bueno, una vez que sabemos que nuestra instalación sí que está incluida dentro del ámbito de aplicación, tiene la obligación de solicitar autorización de emisiones para poder producir, es decir, para emitir tienes que estar autorizado por la comunidad. ¿Qué tiene que contener una solicitud de autorización? Bueno, pues el operario tiene que comunicar a la comunidad autónoma pues, la identificación y acreditación del titular de la instalación, identificación y localización de la instalación, descripción de la instalación, pues todas las materias primas y auxiliares que también se emplean en la instalación y, muy importante, también los focos de emisión, ¿no? Las fuentes de emisión. ¿Y qué medidas tiene la instalación previstas para hacer el seguimiento de las emisiones? Bueno, la comunidad autónoma, que es el órgano competente en emitir esta autorización de emisiones de gases, si es una actividad anexo 1 y además ha cumplido los umbrales de producción de las actividades de ese anexo 1, pues entonces tiene la obligación de formular esa autorización de emisiones. El contenido es más o menos los datos que aporta la instalación respecto a nombre, dirección, identificación y descripción de las actividades de la instalación y además en esa autorización aparecen unas obligaciones de seguimiento de emisiones, de suministro de información y de entrega de derechos. En el caso de que sean ampliaciones de capacidad o que sean nuevas instalaciones, pues también figuraría esa fecha de puesta en marcha de esas nuevas actividades. Bueno, llegamos aquí a la parte más interesante en cuanto al nuevo periodo, que sería la solicitud de asignación. A partir de 2013 esto es algo más novedoso con respecto al cuestionario anterior que tenían de solicitud de asignación, ahora es un cuestionario a nivel europeo. Hay dos fases, principalmente en la solicitud de asignación, que tienen que cumplir las instalaciones. La primera ya ha concluido, era antes del 28 de febrero de 2011, coincide con la fecha de solicitud de exclusión.
y era simplemente una información identificativa de la instalación. Posteriormente, se dan 2 meses más desde la entrada en vigor de la decisión, también lo ha comentado Ignacio, durante los cuales la instalación tiene que aportar todos los datos que la autoridad competente necesite para hacer el cálculo de esos derechos de asignación gratuita. Bueno, el modelo del 28 de febrero de 2011 está colgado en la página web del Ministerio de Medio Ambiente, es similar al de las solicitudes de exclusión de las instalaciones. Y el modelo de solicitud de asignación en el que la instalación tiene que aportar los datos tiene que además ir acompañado de un informe metodológico y un informe de verificación. Bueno, vamos a ir por partes de estos 3 documentos que significan. El cuestionario de solicitud de asignación tiene el objetivo de aportar lo que decíamos, esos datos necesarios para que la Administración, siguiendo esas metodologías que Elena ha estado explicando, sea capaz de calcular esos derechos gratuitos. Según el artículo 7.5 del borrador de reglas de asignación, pues, que aún está pendiente de aprobar, tiene que ser la Comisión se ha comprometido a enviar un formulario armonizado para todos los Estados miembros y los Estados miembros pueden decidir emplearlo o no emplearlo. Este cuestionario, que ya está, hay varios borradores y que también se prevé aprobarlo durante esta semana, tiene principalmente 8 apartados que a nosotros nos interesan especialmente. La autoridad competente puede decidir si se sigue exactamente el cuestionario, si se aportan más datos adicionales o si directamente uno se limita a cumplir lo que aparece en el anexo de la decisión, que son exclusivamente los datos que se necesiten para calcular la asignación. Es decir, por ejemplo, en las metodologías de benchmark de producto, tú como aplicas el benchmark de producto a tu fabricación, directamente solo tendrías que aportar las producciones, no tendrías que aportar datos de consumos de combustibles o de consumos de calor. Eso es exactamente lo que dice el anexo de la decisión. Independientemente, la Comisión pues, ofrece este cuestionario que tiene diferentes apartados. El primer apartado es información general de la instalación, son identificación, pero no solo del operador de la instalación, sino también del verificador. Eso es una novedad con respecto a anteriores planes. Los apartados B y C son datos de flujos fuente. El apartado D es uno de los más importantes porque es atribuir las emisiones a cada una de las subinstalaciones esas que ha mencionado Elena. En el apartado E se dan datos de combustible, calor y electricidad, y luego los 3 últimos son datos específicos en función de que le aplique una metodología u otra. La de benchmark de producto, fallback, que son las metodologías de calor, combustible y emisiones de proceso, y luego hay otras de benchmark de productos especiales. ¿Qué datos debe aportar una instalación? Bueno, pues no tiene que rellenar, como hemos dicho, todo el cuestionario. Sí que tienen que rellenar todas las instalaciones la información general y la atribución de emisiones, esas que decíamos que eran muy importantes, pero luego, dependiendo de que le aplique una u otra metodología, solo tendrá que rellenar las hojas del formulario Excel que le aplique a cada uno. Además de ese cuestionario, tienen que presentar un informe metodológico. Según el artículo 7.7 del borrador de reglas de asignación, ese informe metodológico deberá contener, además de una descripción de la instalación, esto ya es algo que hacíamos con las solicitudes anteriores, se daba una memoria descriptiva de la instalación, bueno, pues esto es algo parecido. Además, hay que especificar qué método de compilación de datos se ha aplicado en rellenar ese cuestionario que antes hemos mencionado, qué fuentes de datos se han empleado, qué fases de cálculo se han llevado a cabo para llegar a esos datos que se introducen en el cuestionario, y luego, en el caso de que haya cambios significativos de capacidad y haya alguna estimación, pues qué métodos para atribuir esas emisiones a sus instalaciones se han producido.
Además, hay que aportar un informe de verificación. El objetivo principal es dar una idea de la calidad de los datos. O sea, la autoridad competente, al recibir este informe y leerlo, tiene que conocer si esos datos son adecuados o no adecuados en función del juicio del verificador para emplearlos en el cálculo de reglas de asignación. Tiene que comprobar si existen errores en los datos y, además, emitir un juicio de valor. Ese juicio de valor tiene que poder permitir a la autoridad competente conocer si se han cometido errores en la división de subinstalaciones, si se cumplen todos los requisitos de las reglas de asignación comunitarias, si se cuenta con los mejores datos disponibles, es decir, si la instalación está dando los mejores datos o los que le pueden convenir más por obtener más derechos de asignación. Si esos datos se corresponden con la complejidad de la instalación, esto leyéndolo así puede parecer un poco extraño, pero por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que es siempre más sencillo. En el caso que haya muchos intercambios de flujos de calor que van destinados a diferentes productos finales, solo si se tiene el dato concreto de todo y cada uno de los flujos de calor podrás saber si hay una duplicidad de contabilidad en las emisiones o no. Entonces, es a esto a lo que se refiere. Por supuesto que si el informe es completo o no y qué metodologías se han empleado en la estimación de datos en el caso de que no los hubiese. Todo esto aparece en la guía 4, una de las guías que ha mencionado también Elena, que la Comisión está elaborando a modo de orientación. Bueno, una vez que hemos solicitado asignación, hemos solicitado asignación. ¿Cómo se ha realizado esa asignación? Voy a tratar de, para no volver otra vez a las metodologías de asignación, de dar un poco una pincelada de quién ha elaborado cada uno de los procesos en los que se han desarrollado esas reglas de asignación y cómo se va a proceder a continuación. Ha habido un cálculo de unos factores que son los de fuga de carbono, que ya Elena los ha mencionado. Esos factores significan unos cálculos que ha hecho la Comisión de aquellos sectores que están o no en riesgo de deslocalización, es decir, que se vayan de Europa y se empiecen a fabricar en otros países europeos debido a que los costes del CO2 repercutan muy negativamente en las balanzas de cada una de las instalaciones. La Comisión Europea calcula el CAP, que es el techo. Ese techo se reduce anualmente un 1,74% hasta que se llega a una cantidad máxima de derechos anuales. La Comisión, además, está elaborando las reglas de asignación, que esta es la famosa decisión que os hemos estado comentando, y se apoyan en unas guías orientativas. Con todos estos documentos, los Estados miembros pueden llegar a hacer una recopilación de datos para calcular esas asignaciones preliminares a cada una de las subinstalaciones y enviar las NIMs, que es lo que se conoce como las reglas nacionales, las medidas nacionales, las envía a la Comisión. Esto es lo que tanto Ignacio como Elena han comentado que sería antes del 30 de septiembre de este año. Así se llega al total de las asignaciones preliminares a las instalaciones, comparando con la cantidad máxima anual de derechos que ya ha publicado la Comisión, se llegaría a ese factor de corrección en caso de que fuera necesario. Posteriormente se aplicaría el factor de fuga de carbono a cada una de esas subinstalaciones y al final instalaciones y completarían esas NIMs. Y al final obtendríamos tanto la asignación final a generadores y no generadores, a cada uno aplicándole su correspondiente factor de reducción. Y por último, ¿qué seguimiento se hace de esas emisiones una vez que ya están los derechos asignados? Bueno, pues teniendo en cuenta estos 4 agentes, la entidad de acreditación acreditará al verificador correspondiente, el órgano autonómico impondrá esas obligaciones de seguimiento por medio de la autorización de emisiones. Las instalaciones, siguiendo esas directrices de seguimiento comunitarias, que a partir del 2013 ya será un reglamento de seguimiento y notificación, elaborará su informe y calculará sus emisiones, que enviará al verificador y éste lo verificará, esas emisiones. Una vez que la instalación tenga esas emisiones verificadas, lo enviará al órgano autonómico competente y ésta
lo validará y enviará ese registro ya armonizado que funcionará a partir de enero de 2012. Más o menos funcionará las emisiones y entrega de derechos como se ha venido haciendo. Se transferirán los derechos antes del 28 de febrero del año correspondiente a la suma de todas las emisiones. Se verificarán las emisiones del año anterior antes del 30 de marzo del año presente, que en este año le he llamado año X, y habrá que hacer una entrega de los derechos correspondientes a esas emisiones anotadas antes del 30 de abril de cada año. Y así se concluye todo el proceso.